¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen esta tarde de viernes para terminar la semana aquí en la UNAM Responde, en este espacio en el que seguimos escuchando todas esas voces que construyen nuestra universidad desde distintos ámbitos y desde muy distintas disciplinas. Durante los siguientes minutos platicaremos a propósito de educación y migración con motivo del Foro 2020. Además hablaremos sobre extinción y meteoritos en nuestro Golfo de México. Conoceremos la anatomía del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y les platicaremos también sobre una feria que se lleva a cabo en el Museo de las Ciencias Universum. Quédense con nosotros, comenzamos. Educación Superior, Voces de la Migración es el nombre de la primera mesa de diálogo de la edición 2025 del Foro 2020, en la que especialistas de distintas disciplinas buscan acercarse a las múltiples aristas de los procesos migratorios y también a los retos que sugiere en todos los ámbitos el tema de la educación. Sobre este encuentro platicamos esta tarde con la doctora Ana María Martínez Vázquez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales y también coordinadora del Consejo Académico del área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien. Pues bien, muchas gracias. Con mucha información, ya habíamos platicado un poco de lo que viene para el Foro 2020, pero me parece importante comenzar esta plática entendiendo cuáles son las líneas del Consejo que tú diriges en particular para entender lo que se va a abordar durante las siguientes mesas. Bueno, en particular yo me encargo de coordinar todo lo que tiene que ver con matemáticas, ingenierías y física. Toda el área 1 que llamamos en la UNAM es lo que nosotros coordinamos y eso quiere decir los planes de estudio, las comisiones dictaminadoras, los profesores, todo eso está a cargo de esta coordinación. Entonces es el área 1, también hay del área 2, 3 y 4, cada consejo tiene su área y en particular nosotros estamos en esta área. Y en este caso, enfocándolo al trabajo que realizan en el Foro 2020, cuéntanos cómo se vinculan con los otros consejos que hacen, digamos, las mismas tareas que nos acabas de mencionar, pero en sus áreas específicas. Pues normalmente en el Foro 2020 hemos trabajado cada área con su propio foro, con voces que nos hablan de lo que queremos ver. Por ejemplo, el año pasado pues, hubo uno de inteligencia artificial desde el CAFMI, pues porque era importante hablar de la ingeniería y de la inteligencia artificial y los otros foros pues fueron otra cosa. Claro. Pero en este caso en particular, los 4 consejos nos hemos reunido para hablar de las voces de la migración. Eso quiere decir que tanto la física, la matemática, la ingeniería, la química, la biología, la salud, las ciencias sociales, las humanidades y las artes, estamos unidos en estas voces de migración, que nos parece muy importante sacar y relucir y discutir y dar a entender qué es lo que está pasando con los problemas, con las cosas migratorias, no solo los problemas, ¿no? Claro, es decir, unen esfuerzos de manera particular para abrir horizontes y entender de mejor manera lo que sucede con este fenómeno que, como bien dices, tiene muchas problemáticas, pero tiene muchísimas aristas que hay que reconocer. Lo vemos mucho desde las ciencias sociales, por ejemplo, pues desde las ciencias de la salud. Cuéntanos ahora, Ana, ¿cuáles son, digamos, las razones o las líneas, los ejes que se van a seguir para abordar este problema o este fenómeno que es tan complejo? Desde la migración puedes hablarla desde muchas perspectivas. Una es la migración de académicos hacia hacia otros lugares, claro, o desde otros lugares hacia México. La otra son los problemas de salud que acarrea la migración o los beneficios de la salud. Todo tiene las dos caras, ¿no? Desde luego desde las ciencias sociales, desde donde más se ve y se entiende. Pero también hay humanidades y hay arte. En el arte también hay un problema y hay un aspecto de migración. Estos murales que se pintan en estas grandes bardas que dividen países, que hablan del asunto de la migración y de cómo se ve la migración. En este foro lo que queremos es precisamente oír todas las voces. Más adelante también tendremos voces que hablan desde los alumnos. Los alumnos también migran. O sea, hay alumnos que migran desde el interior de la República a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria. O hay alumnos que migran desde la Ciudad de México a otros lugares con sus padres o a otros países incluso. Entonces, esa migración también es importante. Y lo que tratamos es de dar todas las voces. No todas las voces son tragedias. Hay voces que son al contrario, que son buenas, que son de gente que puede desarrollarse en otros países, que le da a otros países y que obtiene de otros países. Y eso es lo que tratamos de hacer, cómo es las voces de la migración desde todas las aristas que se nos ocurrieron.
probablemente no son todas las que existen, pero todas las que se nos ocurrieron. Y en este sentido o en esta intención justo de revisar, porque parece una misión imposible abarcar también en 4 mesas por más personas o ponentes que estén dando su opinión y su experiencia, pues abarcar el fenómeno complejo. Pienso en un tema, en una cualidad que debemos relacionar directamente con el tema de la migración, que es el de la dignidad. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo se lee para además pues, proponer estos encuentros, doctora? Bueno, siempre es como el respeto y la dignidad, ¿no? Esas son las dos cosas que creemos que en el asunto migratorio se tendrían que prevalecer, se tendrían que proteger, de todos los aspectos. No es claro cómo se respeta la dignidad o cómo se hace el respeto a alguien que migra, incluyendo a los alumnos que migran a la Ciudad de México. Siempre hay un problema de adaptación, hay un problema de discriminación muy grave. Y eso creo que es una de las cosas que hay que dar a conocer, porque finalmente el problema migratorio y los asuntos de migración son de todos. Nosotros tenemos migrantes, nosotros hemos sido migrantes en muchas ocasiones, y creo que es un asunto que deberíamos de ver todos desde la misma humanidad, que eso es lo que tratamos de hacer, aunque seamos nosotros ingenieros y físicos y matemáticos, que suena súper árido. No, lo que estamos tratando es de hacerlo desde la humanidad que eso representa. Por ejemplo, nuestros representantes desde el CAFMI, pues los que son dos, un físico y un químico teórico, uno que decidió migrar a Arizona, un investigador que decidió migrar a Arizona, y tenemos también a la representante de México en Arizona, de la UNAM en Arizona, que nos habla de cómo ve ella desde la UNAM en una ciudad como Arizona, como Tucson, cómo ve el asunto de la migración de los que vienen y van desde la UNAM. Y la parte humanitaria es la que más difícil es la que más trabajo cuesta, e incluso para adaptarte como un gran investigador, como un catedrático, para adaptarte en una universidad es un problema costoso. Claro, digamos que desde el punto de vista de esta experiencia de privilegio que no todos viven, por supuesto, también se vuelve un reto. Cuéntanos cómo está conformada esta primera mesa, que además pues retoma, digamos, el título del foro, doctora. Pues esta primera mesa la pensamos para que le diera el nombre al foro entero, ¿no? Entonces se nos ocurrió, el punto de partida. Es el punto de partida. Entonces, ¿cómo le haces para que de los 4 consejos puedas tener voces hablando por todos? Entonces se nos ocurrió, o más bien se le ocurrió a los artistas de Artes y Humanidades, del Consejo de Artes y Humanidades, que hiciéramos videos con los representantes y que estos videos se presentaran con imágenes. Entonces, en esta ocasión el foro tiene un formato completamente diferente porque no vamos a tener a los ponentes. Okay. Nadie de nosotros va a hablar, vamos a estar presentando, y lo que se van a ver son videos de la gente hablando de la problemática, de mucha gente hablando de la problemática o de lo que vivieron o de la situación y la humanidad, con distintas fotos e imágenes. Entonces yo creo que va a ser una cosa muy diferente y muy efectiva. Y además esos videos, desde luego, nosotros los vamos a poder usar a lo largo de todos estos foros, los vamos a poder usar desde las distintas plataformas de redes sociales para darle voz a la migración también, aunque ya no esté en el foro. Solo ayúdame a aclarar para entenderlo bien, no solamente son testimonios de universitarios lo que vamos a ver en esta primera mesa. No, bueno, sí, todos son académicos. Okay. Eso sí, académicos sí, y artistas también. De acuerdo. Pero no todos son de la UNAM. No todos son de la UNAM. Pero en lo que sí coinciden es que están viviendo en un país que no es el suyo y que están atravesando o que son atravesados por el fenómeno de la migración en algún momento. De alguna manera. Por ejemplo, también hay un problema psicológico con la migración. Entonces también la salud mental es muy importante para hablar de migración. Y eso también se toca en videos y luego lo vamos a retocar también en otro foro que vamos a hablar de salud. Migración y salud. Exacto, ya platicaremos un poquito más adelante. Cuéntanos cómo desde estos testimonios y con estas voces se dibujan o se puede proponer una manera diferente de entender lo que pasa con el fenómeno migratorio. Pues yo creo que entendiendo lo que es la migración desde las distintas personas, todas son personas finalmente, y que te den su testimonio personal, yo creo que humaniza un poco el problema. No lo ves tanto como el asunto de los migrantes que tratan de atravesar, los que Trump o el presidente de Estados Unidos manda donde sea, sino lo ves desde un testimonio personal. Y eso creo que humaniza mucho el asunto de la migración. Estamos pensando que este fenómeno, bueno, de esto hemos platicado, se puede analizar desde distintas perspectivas, pero pensando en qué sucede en un foro, en un espacio universitario, ¿qué aporta esta mirada al fenómeno? Yo creo que aporta conocimiento, aporta dignidad,
aporta, es como una, ¿cómo decirte? Es como un foro, valga la redundancia, donde se presentan distintas miradas, distintas voces, y eso creo que generaliza el problema y lo hace más tangible para todo el mundo, porque finalmente ves a un maestro hablando, ves a un artista hablando, ves a un padre de familia sufriendo, ves a un alumno que también migra. Entonces creo que eso le da una perspectiva muy global. Te decía, con lo que más pudimos, con los vértices que más pudimos, que no serán todos, pero yo creo que es bastante completo. Creo que va a estar muy dará bien. un panorama más abierto. Cuéntanos cómo abona a este entendimiento la multidisciplina, el entender que o la interdisciplina, no solamente entender que hay alguien que está estudiando el fenómeno con otro microscopio, sino que podemos interactuar para ofrecer estas voces, estos testimonios y estos saberes que se vuelven eso, también conocimientos. Claro, a ver, nosotros desde las físico-matemáticas no estudiamos el fenómeno migratorio, ¿no? Eso lo hacen desde las humanidades y las ciencias sociales, pero sí lo vivimos. Y entonces no necesitamos entender lo que pasa para vivirlo y sufrirlo. No, entenderlo, digamos, de forma teórica, es a lo que te refieres. Pues sí, pero es que eso lo entienden y lo presentan muy bien desde las ciencias sociales, eso lo presentan muy bien. Pero estos testimonios pues también te hablan de que aunque no seas una persona que trabaja en el campo, sino que eres un catedrático o eres una profesora universitaria, sufres igual, sufres la discriminación sin duda y te tienes que adaptar y tienes que luchar por ella. Y yo creo que todas estas personas que están fuera del país, que tienen un papel importante, que son catedráticos, hacen una cosa muy importante, es relevante para la comunidad ahí. Oirán a la que es representante del Tucson, de la UNAM en Tucson, oirán el problema que ella enfrenta como representante de la UNAM en una zona que es el estado de Arizona, que es difícil, ¿no? Hay mucho mexicano, hay muchos migrantes. Entonces, y donde hay mucha tensión también. Mucha tensión, y más ahora en estas épocas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vive? Lo mismo un profesor universitario que le ha costado llegar a donde es, pues porque ha tenido que vivir discriminaciones. Y lo mismo digo sobre la salud mental. ¿Qué se ve de la salud mental? ¿Qué se ve de cómo estamos hablando? Porque también van a hablar de eso en este foro, voces de la migración desde el aspecto biológico. De la salud, claro. Es un foro que se planea con mucha anticipación desde hace varios meses. Seguramente ustedes están pensando en el tema, en el fenómeno, en los participantes. ¿Cómo cambia, digamos, entendiendo lo que ha sucedido en tiempo real a partir de estos últimos meses con el nuevo gobierno, con las redadas, con estas agresiones a migrantes en Estados Unidos en particular? Pues fíjate que cuando empezamos, que era a principios de año más o menos, estaba peor el tema todavía, porque se ha ido medio suavizando un poco, ¿no? Por lo menos ya pueden salir de Estados Unidos los que no son de Estados Unidos. Y lo vimos como con mucho temor y con muchas ganas de decir, esto está pasando, esto hay que decirlo, hay que seguirlo diciendo. Y luego se fue suavizando un poco, ¿no? El tema de la nueva administración, pero aún así creemos que hay que decirlo porque la gente tiene que sentirse acompañada. Aunque estás de migrante y estás en otro país y estás en otro lugar o estás en una ciudad que no era la tuya, tienes que sentirte acompañado. Yo creo que es muy importante. Oye, y en pues en esta renovación, digamos, de los foros que se van a arriesgar, digamos, a presentar estos testimonios en video, ¿qué lugar ocupa el diálogo que habitualmente se tenía, en donde pues los estudiantes, los participantes podrían tener esta interacción directa con los ponentes? Pues ahora va a ser un diálogo a distancia. No solamente. El diálogo continúa. El diálogo continúa, claro, y va a ser un diálogo a distancia, pero es la única forma en que pudimos ver que podíamos dar esta panorámica en general. Y luego, desde luego, los otros foros ya son más tradicionales, van a estar aquí los ponentes y el diálogo será normal. Bueno, normal quiere decir directamente. Sí, ¿no? Sí, directo. Directo. Presencial. Eso, presencial, aunque muchas veces el diálogo cuando venían los ponentes era un diálogo en línea también, ¿no? No era de la que estaba ahí, sino gente que nos hablaba y nos preguntaba. Sí, claro, porque recordemos que el foro se lleva a cabo de forma presencial, pero además hay transmisión directa por distintas vías. Una de ellas, por supuesto, es TV UNAM, pero también a través de las redes sociales de Fundación UNAM, y el diálogo ahí continúa. ¿Ibas a decir algo, doctor? No, lo que decía es que esta es una panorámica general que nos parece muy interesante porque va a ser de todos los consejos, y creo que es la primera vez que hacemos todos los consejos, nos ponemos de acuerdo en un tema
que no es fácil, y nos ponemos de acuerdo en una forma, que tampoco es fácil. Exactamente. Cada quien tiene su personalidad, ¿no? Cada consejo tiene su personalidad. En este sentido, pocas veces hablamos, digamos, de lo que sucede detrás de la cortina. ¿Cuáles fueron los principales retos o aprendizajes para poder hablar de un tema desde esta perspectiva en particular? Pues mira, más que el principal reto, la principal cualidad que tuvimos los 4 coordinadores fue que el respeto absoluto por lo que el otro sabía hacer y uno no sabía hacer. Entonces la propuesta esta vino de Humanidades y Artes, que es el más artístico de los consejos. Entonces cuando el coordinador, que es Gerardo García Luna, nos lo dijo, nosotros dijimos, nosotros no sabemos hacer eso, pero él puso todo el empeño, puso todo su conocimiento. Y entonces eso fue muy importante, el respeto entre todos. Y luego, como los temas son tan diferentes, ¿qué temas ponías? ¿Cómo nos hablamos con ciencias sociales? ¿Cómo nos hablamos con biologías y químicas? Pero resulta que sí pudimos hablarnos. Realmente aprendimos mucho unos de otros y dijimos, bueno, creemos que una parte importante para poder oír las voces de la migración es que nos oigamos entre nosotros. Claro, y nos poner el escuchar. ejemplo. Sí, y estuvo muy divertido, ha sido muy, muy enriquecedor, muy divertido y yo creo que va a salir muy bien, espero que sí. Seamos parte de esta experiencia de la primera mesa del Foro 2020 que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre a las 5 de la tarde en el Auditorio 1 de la Unidad de Posgrado de nuestra universidad, o también, como les decía, seguir las transmisiones por TV UNAM y también a través de las redes de Fundación UNAM, Voces de la Migración. Muchísimas gracias, doctora Ana María Martínez Vázquez, del Instituto de Investigaciones en Materiales y coordinadora de este Consejo Académico del área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías de nuestra universidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en esta y en las siguientes mesas del Foro 2020 en su edición 2025. Y ahora nos vamos hasta Universum, donde se lleva a cabo la primera feria de nuestra salud sexual, que tiene la intención de romper mitos y crear espacios sensibles e informados para infancias, adolescencias y todos los interesados en el tema. Durante el mes de septiembre se llevan a cabo actividades lúdicas y también talleres enfocados en el autocuidado, la educación sexual. Por ejemplo, este 20 y 21 de septiembre se propone el juego Fetolandia. También el taller Las Personalidades del No y la actividad interactiva titulada Galletas de Género 3D. Mientras que el próximo fin de semana, el 27 y 28 de septiembre, los asistentes participarán en sesiones como Conectando Corazones, Mi Cuerpo, Mis Derechos y un rally sobre los derechos a decidir. Todas estas actividades son gratuitas y suceden, por supuesto, en el Museo de las Ciencias Universum, aquí en Ciudad Universitaria. Aunque la extinción forma parte del proceso de evolución, resulta sorprendente y a veces hasta alarmante pensar en la caída de un meteorito que acabe con la vida. Y esto fue justamente lo que ocurrió hace millones de años en la península de Yucatán. La historia completa en nuestro Golfo de México. Imagínate que de pronto, un día cualquiera, cayera en la Tierra una roca gigantesca. Esto sucedió hace cerca de 66 millones de años, cuando un asteroide chocó contra nuestro planeta en lo que ahora es la península de Yucatán, región que aún se encontraba bajo el mar. La colisión produjo una serie de sucesos devastadores. El meteorito se pulverizó como resultado del impacto. Se formó un cráter de cerca de 200 kilómetros de diámetro y más de 2 de profundidad. Se generaron gigantescos tsunamis, incendios y terremotos. Millones de toneladas de polvo quedaron suspendidas en la atmósfera, bloqueando el paso de la luz del sol. Bajó la temperatura y reinó la oscuridad. Las plantas no pudieron llevar a cabo la fotosíntesis y en poco tiempo murieron. Y como las plantas son la base de casi todos los ecosistemas de la Tierra, desapareció cerca de 3/4 partes de la vida que dependía de ellas. Ocurrió la quinta extinción. Entre otros grupos de animales, se murieron la mayoría de los dinosaurios, que habían reinado en la Tierra durante más de 150 millones de años. Desaparecieron también los reptiles y mamíferos grandes y los amonites.
Pero no todo estaba perdido. Sobrevivieron algunas especies de plantas que vivían en la sombra y los animales con ciertas características. Eran pequeños, tenían una dieta flexible, hibernaban o vivían en sitios protegidos y tenían muchas crías en tiempos cortos. Los sobrevivientes dieron origen a los linajes de todas las bacterias, hongos, plantas, vertebrados e invertebrados actuales, como las aves que descienden de una rama de dinosaurios. Al desaparecer la mayoría de los dinosaurios, los nichos ecológicos que ocupaban quedaron vacíos. Después de la extinción masiva, algunas especies de insectos se adaptaron a los nuevos ambientes, polinizando las plantas con flores que también tuvieron un enorme éxito. Y en cerca de 10 millones de años, los mamíferos, hasta entonces pequeños y poco diversos, tomaron roles herbívoros y depredadores, tanto terrestres como acuáticos. La vida encontró su camino. ¿Debemos preocuparnos de que otra roca gigantesca choque contra la Tierra? Los científicos piensan que esto es muy poco probable. Lo que sí está sucediendo es que la destrucción de ecosistemas, la sexta extinción de especies, los cambios en el clima global, podrían ocasionar un cataclismo de proporciones globales. Este no es un cuento chino. Vemos señales de que está ocurriendo por todos lados. Más que un nuevo meteorito, es esto lo que debe preocuparnos. Y por supuesto, ocuparnos. Hace casi 2 décadas, la UNAM abrió en el norte de la Ciudad de México el Centro Cultural Universitario Tlatelolco como un espacio donde conviven pasado y presente y el cual podemos recorrer a detalle el día de hoy en Anatomía de Clic Cultural. En el corazón palpitante de Tlatelolco, donde la historia de México murmura entre vestigios, memoria y modernidad, se alza un espacio de pensamiento, arte y resistencia que custodia el pasado y presente de toda una sociedad. Vayamos juntos a conocer la anatomía del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Por un lado, un edificio imponente de más de 20 pisos diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez iluminó las noches de la capital gracias a la instalación Xipetotec del artista Tomás Glassford, la cual se encuentra actualmente en restauración. La Torre de Tlatelolco fue alguna vez sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aún en la actualidad conserva ese aire institucional. En 2007, la UNAM reacondicionó sus espacios para una nueva función, la de compartir sus actividades culturales con la comunidad del norte de la ciudad. Actualmente, diversos pisos de la torre fungen como oficinas, otros más como aulas académicas, mientras que los cuerpos bajos se destinaron integralmente para las actividades del centro cultural. La arquitectura interior combina la solidez del modernismo con una museografía sensible y contemporánea. Al ingresar, se percibe una atmósfera sobria y reflexiva. Mosaicos de madera, amplios pasillos y grandes escaleras favorecen el tránsito de los visitantes. Sus salas principales comparten una estética que concuerda con las temáticas que albergan. En el Memorial del 68 se presentan documentos, testimonios, imágenes y objetos que reconstruyen el espíritu de lucha de toda una generación. El Museo de Sitio Tlatelolco y las salas que resguardan la colección Bleistein o la colección Stavenhagen se abren con amplitud y luminosidad, permitiendo que el arte y los objetos prehispánicos respiren su propio ritmo. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco convive armónicamente con la Plaza de las Tres Culturas, la cual se puede apreciar a través de los grandes ventanales que rodean el recinto, convirtiéndose así en un espacio arquitectónico que es parte viva de su comunidad, su historia y su cultura.
cada visita al Centro Cultural Universitario Tlatelolco nos ofrece una nueva experiencia. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas, y les recuerdo a todos ustedes que podemos estar en contacto también a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, comentarios, los temas que les gustaría que abordáramos, y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Gracias también a todas las personas del equipo que hacen posible esta transmisión día con día desde nuestras instalaciones y desde el máster, y a todos ustedes les deseamos un excelente fin de semana y los invitamos a que nos encontremos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.